Para entender el panorama de hoy. Para conocer todos mis derechos. Para hablar de nuestros rollos. La CDH y Radio Universidad presentan Con Sentido Humano. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de nueva cuenta saludarles aquí en Consentido Humano, el programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Mi nombre es Dinora Gutiérrez y les damos la bienvenida a este programa y en esta ocasión tocando un tema fundamental, sobre todo en estas acciones que emprende la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que es en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Y hoy nos acompaña la titular de la Unidad de Igualdad de Género, quien es la contadora Guadalupe Vázquez Corral. Bienvenida al programa. Gracias, Dinora, muchas gracias y aquí a la orden para promover todas las acciones que debemos de emprender, que hemos emprendido y que emprenderemos futuramente en favor de las mujeres. Yo creo que podríamos empezar justo por el tema de qué es la Unidad de Igualdad de Género, porque lo hemos escuchado con mucha frecuencia en otras instituciones, está establecido por ley el funcionamiento, la operación de las unidades, y aquí en la comisión no podría ser diferente, tenemos esta unidad. Sí, por supuesto, ¿verdad? Sobre todo en la comisión, que desde su quehacer, desde las atribuciones para las cuales nace la propia comisión, que es la defensa de los derechos humanos, pues lógicamente guarda especial relevancia el tema de los derechos humanos de las mujeres en la especialización, dijéramos de alguna manera, que tiene la perspectiva de género, que tiene que ver estas asimetrías del poder, que tiene que ver con el avance en los programas de igualdad, porque al final del día el tema es promover la igualdad entre mujeres y hombres. Las unidades de igualdad, en términos generales, surgen como una acción afirmativa ante la serie de acuerdos, convenios, tratados internacionales que firma nuestro país con tantas organizaciones promotoras, pues lógicamente al firmar estos tratados internacionales se convierten en una reglamentación que está dentro de la Constitución y que marca igualmente la vida pues de las mujeres, convirtiéndose en leyes generales y leyes de carácter estatal y acciones de orden local. En este sentido, las unidades de igualdad surgen pues a partir de estas grandes líneas de los instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y una serie más de instrumentos que vienen promoviendo que en estos términos de búsqueda de la igualdad entre mujeres y hombres, que búsqueda de ese empoderamiento para lograr la igualdad, se constituyan acciones afirmativas. De ahí es en donde la acción afirmativa que permea, que transversaliza a todas las instancias públicas de los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, los municipios, pues son justamente las unidades de igualdad de género. ¿Con qué propósito? Como acción afirmativa que es justamente ir avanzando para que las acciones que se promueven al interior de cada dependencia y consecuentemente al exterior de la misma vayan caminando a fortalecer lo que le denominamos la transversalización o la institucionalización de la perspectiva de género. ¿Qué implica eso? Implica que los documentos que se tienen, como leyes, reglamentos, manuales, lineamientos, tengan una perspectiva de género y que vayan encaminadas a la disminución de esas brechas de desigualdad que hay aún entre mujeres y hombres y también pues lógicamente abatir esa asimetría del poder que aún persiste. Esto pues en toda la parte de la vida de las mujeres adultas mayores, las mujeres, las niñas, las adolescentes, que bueno, pues de alguna manera ven todavía limitado su acceso a espacios tan importantes como puede ser la productividad, un empleo bien remunerado, la igualdad salarial, el acceso a la educación, inclusive la educación tecnológica, que todavía está en el universo el que es para hombres. Entonces, aspectos de ese tipo son los que las unidades de igualdad de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Salud, de Desarrollo Humano, venimos impulsando y no estaría
Para nada ausento, por el contrario, porque es la misión del organismo que es en el que estamos, pues promover que ese tema de los derechos humanos permee en lo que hacemos y en lo que vivimos y en lo que al interior del organismo debemos de fortalecer. Esta particularidad de desarrollar estrategias, acciones, programas, va de la mano también con una serie de legislaciones locales a las que se refería. Así es. Es importante señalar que dentro de todo esto, a lo mejor ahí está establecido por ley, somos iguales ante la ley, en fin, así lo establece la Constitución, pero a la hora de la actuación no sucede así, ¿no? Es muy complicado a veces hacer la medición de qué tanto hemos avanzado con respecto a los temas de igualdad. En la operación, en la vida cotidiana no sucede así, y esto implica pues un reto fuerte, ¿no? Porque tiene que ver con un cambio cultural. Así es. Y ahí es. están las resistencias. Así es, ¿verdad? Creo que las nuevas generaciones han ido avanzando, ya desde los niños y niñas ya hablan de igualdad y hablan de derechos, pero todavía hay un gran camino que recorrer, ¿verdad? Lo decías y lo decías muy bien. A nivel local están los programas de igualdad que son derivados de la ley de igualdad. La ley en contra de la discriminación y la violencia hacia las mujeres, que son, digamos, los dos grandes brazos que se tienen. Y en este tema del programa de igualdad que surge propiamente de la ley, es en donde se insertan las unidades de igualdad de género como una acción justamente afirmativa, porque aunque esté garantizado ese derecho en la Constitución, y pues pareciera que por qué repetirlo si ya lo dice la Constitución, porque una ley, porque un reglamento, porque un manual, y por qué, ¿verdad? De cierto, todavía hay muchas brechas de desigualdad. Eso es justamente el poder construir acciones afirmativas para que esa igualdad a través de políticas que tiendan a que esa disminución de brechas se logre, puedan hacer realidad la igualdad. Porque decirlo como un derecho constitucional, porque si lo decimos, pues si ya está en la ley, ¿qué más? Bueno, porque hay que permear que el acceso sea en igualdad de circunstancias, que el acceso sea educativo, que los niveles salariales vayan cambiando a manera de que no suceda que en el mismo puesto, misma función, siga prevaleciendo una diferencia en sueldos. Hasta hace muy poco encontrábamos que el gran número de diputados, diputadas, senadores, senadoras, gobernadores de estados, pues eran hombres, una que otra mujer, ¿verdad? Uh-huh. A partir pues de cambios en estas leyes que justamente son acciones afirmativas, pues recordarás por allá, yo creo que del 97, ¿verdad? Uh-huh. Que empieza con este tema del 70-30. El 70% para un género y el 30% va para el otro. Nadie dijo que el 70% fuera para hombres, ¿verdad? Pero así se interpretó, y bueno, pues ya se abrieron espacios para que ese 30% de la representación fuera para mujeres. Ahora ya con los subsiguientes avances ya se logró la paridad, que es el 50% hombres, 50% mujeres. Aquí es importante, ¿por qué? Porque justamente es en donde debemos de promover que esas leyes de igualdad, de eliminación de la discriminación, de la erradicación de la violencia y muchos mecanismos más que tienen que ver hasta en cuestiones, como te decía yo ahorita, en los análisis que hacemos del sector educativo, ahí viene muy claramente determinado en donde todavía las mujeres no tenemos un acceso. Las niñas, las adolescentes todavía no recurren y no entran por cuestión cultural de la familia, por cuestión cultural propia, no tanto dijera yo que el sistema educativo lo reduzca como tal, pero sí definitivamente esa parte que comentas, esa parte cultural con la que nos construimos, es muy difícil de construirla. Uh-huh. Entonces esa deconstrucción justamente es nuestro quehacer, el ir permeando en lo que denominamos sensibilización, porque al final de cuentas la igualdad es un derecho y todas la entendemos, pero creemos que la igualdad es tratar igual a los desiguales. Y esa capita que hay, dijéramos, ese escaloncito de diferencia, es un mundo de diferencia,
cuando niño y niña sin esa misma igualdad, o cuando la persona con discapacidad la queremos tratar porque somos iguales y la queremos tratar igual al adulto mayor o adulta mayor, pues evidentemente estamos pues reproduciendo la desigualdad, porque las características que las personas tienen pues no son para que tengan una igualdad. Entonces se construye la acción afirmativa para lograr que esa brecha vaya disminuyendo. Y lograr la equidad en todo caso, ¿no? Yo recuerdo mucho este ejemplo de los banquitos, ¿no? Les das el mismo banquito a todas las personas, pero tienen diferentes estaturas y diferentes necesidades. Y ponemos ese ejemplo al que se refiere que hay un niño, una niña, y tienen diferentes estaturas. No le puedes poner el mismo banquito a una persona adulta mayor, porque a lo mejor va a necesitar uno adaptado para su movilidad, si le pones el mismo, vamos a seguir replicando lo que está sucediendo en estas diferencias. Así es. Entonces ahí va la visión de equidad. Otro tema que también es importantísimo es el tema de los presupuestos con perspectiva de género. Aquí nos está faltando también esta parte, sí, ¿no? mucho trabajo al respecto, porque así como la unidad de igualdad debe de ser una instancia, una unidad, como lo dice, que por sí misma no desarrolla acciones, promueve que las acciones que se desarrollen al interior de las dependencias tengan esa perspectiva de género. ¿Y qué nos falta? Bueno, nos falta justamente tener esa metodología que permita que los presupuestos sean sensibles al género. No que el 70 y 30, no que el 50 y 50, porque no estaríamos hablando propiamente de una paridad, sino a ver cuáles son las acciones sustantivas que deben de tener las mujeres en su desarrollo y cómo deben de ser presupuestadas. Hay temas muy urgentes de atender, como es el tema de la salud. Te lo podría poner como un referente: cáncer de mama, cáncer cervicuterino, embarazo adolescente, el acceso de las mujeres del campo, las mujeres de zonas indígenas a la salud, en donde para poder llegar al centro de salud pues recorren horas caminando, y a la hora pues del parto no llegan. ¿Por qué? Porque no tienen la manera de llegar. Ahí tendríamos que aplicar un presupuesto con perspectiva de género, porque aunque existe el servicio instalado, el mecanismo, la posibilidad de que la mujer llegue sin tener consecuencias graves a su salud y a la del niño por venir, ¿verdad? No se dan. Ahí hay una perspectiva de género. Otro tema que tiene mucha importancia en cuestiones de carácter presupuestal tendría que ser todas las políticas de prevención, atención, erradicación de la violencia. ¿Verdad? Que creo que esa parte no solamente tiene que ser para atender a las mujeres que ya sufren violencia, tiene que hacer un gran esfuerzo presupuestario en el tema de la prevención y en el tema de la reparación del daño y la no repetición. Eso no se logra con voluntad nada más, se logra desde el ámbito educativo, porque hay mucho trabajo ya desde los textos educativos para educar sin violencia, para la solución no violenta de conflictos, pero desafortunadamente el camino todavía está largo. Ese sería otro tema. Otro tema que también podríamos tener cuando hablamos de investigaciones en aspectos de feminicidios, que ahí también requieren de una metodología, requieren de una investigación profunda, requieren de contar con personas expertas para poder hacer una investigación pertinente, y que aunque aquello esté en la ley que dice que todo hecho violento por el cual una mujer muera tiene que descontarse, tiene que desacreditar que pueda ser un feminicidio, eso requiere recursos, requiere expertise y requiere de personas que sepan, conozcan y desarrollen, además obviamente de laboratorios y demás. Entonces son como propuestas que tendrían que ver con un presupuesto, con un enfoque de género. Por ejemplo, el cómo tenemos a niños y niñas en el área indígena en su acceso a la educación. El domingo justamente yo revisaba por ahí en la prensa, yo creo que lo has de haber visto, una chica de Baborigame que presentó un proyecto en Harvard y lo logra, y se lo estaban a financiar, y ella estará haciendo esos estudios. ¿Qué nos quiere decir esto?
nos quiere decir que no es un asunto de capacidades ni de competencias, que es un asunto de tener oportunidades. Y al tener esas oportunidades, esas chicas, esos niños, esas niñas, desde el origen, pues seguramente estas vulnerabilidades tendrán que irse reduciendo. Y se van subsanando también muchas cuestiones que se han dejado de lado por usos y costumbres incluso, ¿no? Inclusive. ¿Cómo está funcionando aquí en la comisión? Tenemos una relación muy buena, relaciones pues interinstitucionales muy buenas con otras instituciones, valga la redundancia, pero por ejemplo el Instituto Chihuahuense de las Mujeres realizó una auditoría de género, que es la que se está en este momento atendiendo. Ya llevamos varios años atendiendo y resolviendo algunas de estas condiciones, estas sugerencias que se nos hicieron también. ¿Cómo vamos en esta materia? ¿Qué tanto hemos podido avanzar también como institución, como comisión? Mira, vamos avanzando sobre todo. Creo que un gran logro es el tener las voluntades del funcionariado. Porque cuando uno argumenta el propio término de una auditoría de género, pues implica una reflexión de por qué una auditoría, ¿verdad? Pues justamente es una medición de cómo podemos ver si todo lo que se vio en las convenciones de Belén do Pará, de Beijing, de la CEDAW, cómo van permeando al interior de las políticas públicas. Eso es lo que se revisa en una auditoría de género. Estamos por alcanzar el 90% ya de atención y lo poquito que tendremos pendiente tiene que ver con modificación de leyes, que afortunadamente creemos que hay la voluntad para hacerlo y que eso quede institucionalizado en el organismo para que cualquier funcionario o funcionaria que nos vayamos incorporando encontremos que ya hay mecanismos aprobados, mecanismos que nos regulan, normatividades que ya están elaboradas, aplicadas y que están en los manuales, están en los procedimientos, están en los protocolos que además se promueven para que todos los compañeros y compañeras las conozcan en las plataformas. Creo que es un avance que va siendo muy significativo para lograr el último fin y el bien final que tenemos que lograr en la auditoría de género, es que todo quede en la ley, en las modificaciones a la ley que se están proponiendo, en los reglamentos, en los lineamientos, en los manuales y en los protocolos. Y que se lleven a cabo, ¿no? Que no se queden ahí como letra muerta. Hay un tema que me parece muy oportuno señalarlo, porque cuando pensamos en perspectiva de género, generalmente pensamos solamente en hombres, mujeres, y en estas relaciones de desigualdad que llevamos pues desde hace mucho tiempo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de las necesidades de las personas de la diversidad, hablamos de necesidades particulares de esta población y que han sido históricamente vulnerados sus derechos y siguen todavía lidiando con una serie de barreras que ya no deberían suceder, pero nos están sucediendo, empezando hasta a veces por algo muy básico, el derecho a un sanitario, un servicio sanitario público adecuado, ¿no? Porque a veces hasta les restringen el acceso si son personas trans, por ejemplo. ¿Esta unidad también ve este tipo de situaciones? Sí, la debemos de ver, y igualmente la comisión, al recibir pues esas quejas que presentan miembros de la comunidad, es muy importante que todo este tema de la diversidad, todo este tema de la inclusión, todo este tema de revisar con perspectiva de género, permita que al venir el usuario, la usuaria o la comunidad LGBT, vengan y hagan una promoción para el respeto de sus derechos. Esas acciones que las diferentes áreas de la comisión van construyendo, pues deben de estar con esta perspectiva, porque es una gran diferencia emitir una recomendación, emitir una sentencia, emitir un dictamen con perspectiva de género o sin perspectiva de género. Hace una gran diferencia en la vida de las personas que tienen derechos vulnerados. Hemos estado ya en un par de reuniones con un observatorio que está ahorita con sus derechos políticos por lo pronto, pero que justamente surgen estos derechos políticos de la comunidad como una acción afirmativa para que esas desigualdades que se dan en la representación que deben de tener desde las sindicaturas, regidurías, diputaciones y todo, se vaya disminuyendo
y a través de la legislación, porque creo que la legislación es la parte fundamental y de ahí la aplicación, como bien dices. O sea, no se trata únicamente de que lo tengamos en ley y que diga que vamos a tener perspectiva de género y respeto a los derechos de la diversidad y respeto a los adultos mayores y adultas mayores, sino cuáles son los mecanismos que los garantizan y cómo los estamos implementando. En este tema de la diversidad debe y hay, creo, un gran compromiso de la comisión, por lo que yo aquí he observado, para que sean respetados, sean defendidos, sean escuchados y las voces se manifiesten. Desafortunadamente, por ahí en una ocasión que me tocó, que un amigo estaba haciendo su tesis de Flaxo, y me pidió ver cómo eran algunas teorías en el estado de Chihuahua referente a la diversidad sexual, ¿verdad? Y sí, desafortunadamente hay mucho camino por hacer, porque nuestro estado es un estado que tiene no solo altos índices de feminicidio, sino altos índices de los denominados crímenes de odio. Ello implica que tenemos mucho trabajo que hacer para visibilizar los derechos a partir de algo que no lo estamos suponiendo. Existe, desafortunadamente, y está documentado en muertes violentas de mujeres, de mujeres trans, etcétera, ¿verdad? Es un asunto que no solamente va hacia los feminicidios, lamentablemente los crímenes de odio también están ahí. Y garantizar el acceso, como bien decías, de la comunidad. Pues hay también grandes esfuerzos en el tema de salud, por ejemplo, ¿verdad? Con todo lo que se crea cuando se crean los Capacit, en donde viene ya el derecho que tienen de tener el medicamento antirretroviral para sus padecimientos, en donde anteriormente no solamente, pues sí está garantizado en la ley, pero el medicamento no existía, pero además la pertinencia cultural con la que se puede atender a una persona de la diversidad, o simplemente una mujer, un indígena, una niña, un niño, esa pertinencia con la que se deben de atender los casos, tiene todavía muchas gradualidades, todavía mucha progresividad, en tanto hay instancias y personas en las instituciones que van muy adelantados, habemos todavía algunas que no, y como política pública que es emanada de acuerdos internacionales, de Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención de la CEDAW, de todos estos mecanismos, de Beijing, de Belém do Pará, creo que la parte más importante de construir es la sensibilidad que tengamos que tener para que permeemos con ese enfoque de derechos, porque al final del día es un enfoque de derechos humanos, de derechos de las mujeres, de los derechos de la población con diversidad, etcétera, que podamos lograr que cada institución desde el ámbito de su quehacer lo haga. Y nuestra institución, pues es un garante, ¿verdad?, en el respeto y en el cuidado de los derechos humanos, estar muy pendientes en ese sentido. Yo me acuerdo algo que se implementó que me parece que ha funcionado y que nos permite visibilizar estas diferencias de cómo hay incidencia de violación a delitos para hombres, para mujeres, para niños, niñas, es justo este desagregado en las estadísticas, por ejemplo. Desagregación de datos, de acuerdo a, pues en esta perspectiva, de esta visión de perspectiva de género, desagregar los datos nos permite entonces visibilizar cómo se está comportando una afectación a los derechos humanos de las mujeres indígenas, de los hombres o de las mujeres adultas mayores o de las personas que están en contexto de movilidad, por ejemplo, ahorita. Esa diferenciación, esa desagregación de datos parece una acción pequeña, pero nos permite entonces sí poner exactamente a cada quien en el ámbito de sus necesidades y atenderlas, ¿no?, directamente. Porque se generalizaba nada más hombres, mujeres. Ahora sí hay esta interseccionalidad y esa desagregación de datos que nos permite encontrar las oportunidades. Sí, yo hace poco que escuchaba el término de juzgados mixtos, en donde ya se ven diferentes fenómenos y no nada más lo penal o civil, lo laboral de manera separada.
Creo que esa parte de la interseccionalidad, que vayamos avanzando en que la política pública sea suficiente, sea pertinente, sea oportuna, pues es efectiva. Y efectiva, ¿verdad? Justamente tocas un tema muy importante. Podemos ser iguales ante la ley, pero mientras la igualdad no se convierta en sustantiva, o como tú lo acabas de decir, que no logremos la igualdad efectiva, que efectivamente no tengamos mismos salarios, mismas oportunidades, mismas posibilidades de desarrollo y crecimiento, de educación, salud, etcétera, pues habrá la igualdad, pero no es sustantiva. Aquí esa es la parte de la diferencia de entender la igualdad como tal, como lo dice la Constitución, y entender la igualdad sustantiva a través de haber creado todos estos mecanismos, pero que también midan con perspectiva de género, porque en muchas ocasiones medimos como paridad. Decimos, bueno, beneficiamos a 20 hombres y 30 mujeres, entonces estamos muy bien porque beneficiamos más mujeres. Aquí el punto es cómo lo que hacemos está cambiando la vida de las mujeres. A ver, disminuimos la tasa de suicidios, por poner un ejemplo, disminuimos la muerte materna, disminuimos no la denuncia, porque pudiera a veces parecer que bajan las denuncias o suben las denuncias. Disminuimos la violencia hacia las mujeres, disminuimos el feminicidio. Entonces, toda esta serie de acciones que dividimos hombres, mujeres y por edades, pues implica justamente desagregar la información para lograr saber si lo que hacemos tiene un impacto o no. Que eso es lo que finalmente buscamos también aquí en la Comisión de Derechos Humanos, porque hay que decirlo, aquí se presentan las quejas, se presentan las circunstancias, lo que busca la Comisión es incidir en esta parte de solucionar el conflicto o buscar la reparación del daño cuando ya se demuestra que hay una violación a los derechos humanos, o incluso hacer esta participación para prevenir alguna acción violatoria, que no estamos exentas, ninguna persona de violentar por ignorancia, por voluntad, por inacción, lo que sea. Pero creo que en esta parte podemos participar muchísimo en la prevención. Así es. De violación a derechos humanos. Aquí le podemos apostar muchísimo. Este programa justo tiene esa misión de aportar información, aportar contenidos que pudieran ayudarnos en esta parte de la prevención de violaciones a derechos humanos. Muy bien, les recordamos, es www.cdhchihuahua.org.mx. El teléfono también aquí en las oficinas de la Comisión, en las oficinas centrales, es 614-201-2990. Cualquier queja que usted desee presentar, si considera que han sido violentados sus derechos, puede recurrir también a la página que he mencionado, y puede dirigirse también a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en la ciudad de Chihuahua o en alguna de nuestras oficinas, que ya son 7 oficinas de la Comisión, afortunadamente. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por permitir este espacio de comunicación y pues de decir, seguimos avanzando y tendremos pronto buenas noticias para poder venir a decirles que ya hicimos el 100% de cumplimiento de la auditoría, ¿verdad? Que además vamos cambiando y vamos avanzando en otras tareas. Muchas gracias. Contadora Guadalupe Vázquez Corral, quien es la titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que la pase usted muy bien. Hasta pronto. Hemos llegado al final de esta emisión. Pero la charla con sentido humano seguirá aquí la próxima semana. Esto fue una colaboración de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua y Radio Universidad de la UACH. Hasta pronto. Con sentido humano.